Pues está con nosotros Gustavo Cuervo, el incombustible motoviajero, como te ha presentado Sergio, que bueno, eres un erudito en la materia en estos 40 años de GS. Una moto que, en fin, que no todo el mundo debe saber, cuyas siglas tienen dos acepciones, GS. Por favor, cuéntanoslo. Bueno, originalmente la R80 era R80/GS, G/S, que quería decir Gelande Strave, que era campo y carretera. Pero en el primer cambio que hubo, en la subida a 1000 centímetros cúbicos, ya con la incorporación del paralever, se mantuvieron las siglas GS, pero sin la barra en medio, y se cambió, Gerunde continuó igual, que era campo, pero se cambió la S a Sport, aunque se sigue diciendo que es campo y carretera. Bueno, eso fue en el 87. 87, exactamente, sí. Cuando vino ese cambio, efectivamente, que no se tocó la S, pero sí el significado de esa S, que era ya deportiva, porque la moto, la GS, ya era más deportiva, era más dinámica, tenía más velocidad. ¿Qué nos puedes contar de este mítico modelo de BMW Motorrad? Bueno, pues básicamente que efectivamente en estos 40 años, desde que se presentó en el Salón de Colonia en el otoño de 1980 hasta ahora, han pasado muchas cosas y ha habido básicamente 4 motorizaciones para las GS, 2 monocilíndricas y 2 bicilíndricas. Las monocilíndricas son la última, la G310, GS, y también tenemos una monocilíndrica que primero se llamó F y después se llamó G, son las F650 o G650 GS. Y luego las Boxer, naturalmente, que son las más afamadas, sin ninguna duda, pero también están las bicilíndricas paralelas que montaron originalmente las 800 y ahora son 850. Básicamente esos son los modelos que hay de GS. Bueno, un modelo que, en fin, pocos podían imaginar cuando se presentó, como bien has dicho, en Colonia en 1980, bueno, que iba a cambiar el rumbo, no solamente de la marca, sino también de los modelos de trial o de enduro y de modelos de alta cilindrada. Sí, efectivamente, yo creo que fue un acierto pleno y, hombre, yo creo que tampoco sospechaban que iba a ser tan exitoso, pero sí tenían una idea porque sabían que la moto es un vehículo que el que la quiere utilizar como vehículo de ocio o de hobby, no como desplazamiento personal, pues es una moto que les gusta meterse por todas partes, por el campo y por la carretera. Y cuando sacaron la G80G/S, pues estaba basada en muchos años de correr enduro en el Campeonato de Europa con sucesoras, prototipos de las Barra 5, que fueron el motor que primero montó la 80GS. Esa primera moto, que fue las primeras fabricadas íntegramente en Berlín, fueron las que se metieron en los campeonatos de Europa y de ahí desarrollaron la la 80G/S, que ha sido un éxito, y ha sido un éxito que ha creado toda una saga, como muy bien decías, no solamente para BMW, sino también para todas las marcas. Ha abierto un nuevo campo, abrió un nuevo campo, ¿no?, que es el trail. Hay una cosa muy curiosa con la G/S, y es que todos los periodistas que fueron a aquella presentación, yo no fui porque todavía no tenía 20 años y todavía no me dejaban ir, pero lo curioso es que aquella moto se definió como la mejor moto de carretera fabricada jamás por BMW, cuando era una moto mixta, ¿no? Eso quería decir que era muy ágil, muy fácil de conducir, muy sencilla y que iba muy bien en tramos de asfalto. Y bueno, aquel concepto se ha ido desarrollando y ahora las motos son básicamente de carretera, pero con posibilidades de meterse en el campo incluso más de lo que parece. Ese es el concepto GS, que se ha extendido a todas las marcas. Es que, como bien decías, la GS en fin, se había desarrollado antes y se había desarrollado en muchos talleres o garajes de técnicos de BMW, que entre ellos hicieron una moto híbrida con el motor Boxer, que luego desarrollaron, y que fue Laszlo Pérez, que era entonces jefe de pruebas de BMW, el que dijo que había que competir en los campeonatos alemanes de todoterreno o de enduro. Y de ahí, efectivamente, bueno, pues esa moto fue desarrollando hasta que salió, hasta que se dio a conocer en 1980. Una moto, además, con muchos éxitos deportivos, sobre todo al inicio. Sí, bueno, ha habido 2 grandes fases. La primera fue con las Boxer, con las victorias de Humbert Auriol, pionero en el Dakar,
que venció 2 veces consecutivas. Le sucedió el Gaston 81 Rayer y en el 83, el belga, el Oriol. exactamente. Y luego 84 y 85 fueron las de Gaston Rayer. Efectivamente. Luego hay un paréntesis, se dejó de desarrollar, como muy bien decías, estas boxes se habían desarrollado básicamente en talleres o concesionarios ligados a la marca, pero no directamente desde la marca, como HPN y algunos más. Y luego pasaron a atacar el Dakar con las monocilíndricas basadas en la F650, que era un prototipo con el cual Richard Sainz venció 2 veces, y un español, Óscar Gallardo, estuvo a punto de ganarlo, consiguió muy buenas etapas, pero simplemente una batería, fue la que le dejó sin triunfo en aquella ocasión. Sainz ganó en el 99 y en el 2000, y Gallardo yo creo que también fue en el 2000. En el 2000 era cuando estuvo a punto, pero esa batería le dejó tirado en el desierto. Exactamente. Luego también, bueno, pues estuvo la famosa Jutta Kleimisch, que también estuvo corriendo con sí, que hacía muy buenos papeles en el Dakar, muy buenos, cuando el Dakar no era tan navegación como no era la navegación. Bueno, en la moto siempre la navegación es más compleja que en los coches, ¿no?, donde van 2 personas, pero era más importante el concepto de aventura que el de velocidad que ahora mismo, y el Dakar ahora mismo va hacia ese destino, ¿no? Más velocidad, más parecidos a los tramos de rallies de tierra que otra cosa, ¿no? No hay concepto ya tanto como de aventura. Bueno, el hecho que esa moto fue un punto de partida, un punto de inicio en BMW y en ese estilo de motos trail, hasta convertirse en la BMW más vendida. ¿Por qué crees que lo es? Bueno, yo creo que juegan varios factores, ¿no? Primero, como decíamos antes, es una moto que sirve para ir perfectamente por carretera, para ir por el campo, por pistas sin ninguna duda, que puedes llevar pasajero, que puedes llevar maletas. Es una moto muy polivalente, esa es una de las principales ventajas que tiene, ¿no? Y la segunda es que es una moto muy fácil de conducir. Es una moto que cualquiera sin grande experiencia en conducir motocicletas la puede llevar muy fácilmente y llevarla a buen ritmo, ¿no? Este es el segundo factor, y luego también ha jugado sin ninguna duda el prestigio, la marca, la calidad, que todas estas cosas. Es verdad que en cualquier parte del mundo, o casi en cualquier parte del mundo, llegas y una BMW es reparable o modificable o ajustable. En fin, que la conocen, es un motor relativamente sencillo, aunque con los últimos modelos, con la electrónica, evidentemente tanta electrónica nos obliga a utilizar ordenadores y ahí complica la cosa. Hay una cosa curiosa, y es que muchos motoviajeros o muchos aventureros consideran la R1150 GS como la última de las grandes motos de aventura. ¿Y por qué? Pues porque es una moto que te puedes arreglar en cualquier taller, sea en Pakistán o en Ghana, ¿no? Es una moto que no tiene prácticamente electrónica, la electrónica tiene muy sencilla y se puede evolucionar en cualquier lado, ¿no? A partir de ese modelo ya las cosas necesitan ordenadores. Bueno, pues si te parece, lo que podríamos hablar es de por qué los riders compran la GS. Y lo mejor que podemos hablar o hacer es hablar con uno de ellos que lleva mucha experiencia con GS. ¿Me acompañas? Claro que sí. Fernando, ¿nos oyes? Sí. Bueno, es Fernando Bautista, es más conocido en las redes como MacBauman. Bueno, ya veis que, en fin, es un gran viajero y lo demuestra estando en un faro. Cuéntanos qué faro es ese, Mac. Bueno, este faro realmente lo tengo cerquita de casa, es el faro de Guetaria, pero un sitio estupendo para venir a conectar con vosotros. Hombre, por supuesto, pero tú tienes querencia por ellos. ¿Cuántos has visitado? ¿Cuántos faros has visitado? Pues bueno, aunque no los he contado realmente, deben estar en torno a los 200 más o menos. Sí. Y no solamente Sí, de España, de fuera también, ¿no? sí, eso es. He visitado alguno muy curioso en Japón, en Argentina, en Ushuaia. Bueno, por todos los sitios a los que voy, hay generalmente algún farito. Bueno, pues oye, primero gracias por estar en BMW Motorrad Conectados 2020. Cuéntanos, ¿cuántas GS has tenido? Pues bueno, realmente prácticamente todas mis motos, menos una 1600 GT que tuve 3 meses, todas han sido GS. La primera fue una 6,5 Dakar, aquella monocilíndrica de 2003, y la tuve hasta que fui a una Riders y vi por primera vez la 1200 Adventure, la primera Adventure con ese motor. Y me enamoré de aquella moto y desde entonces ya no me he bajado, vaya, porque esa la cambié por
con la evolución de esa moto, la que tenía luego 105 caballos, que cambié por la evolución, la que tenía 110 y doble árbol de levas, que cambié por esta preciosidad que tengo aquí detrás, que es la 1200 refrigerada por agua. ¿Cuántos kilómetros has hecho con GS? Pues algo más de 700.000. Algo más de 700.000. Mis primeros 700.000. Y con esta preciosidad que tienes detrás, ¿cuántos años tiene y cuántos kilómetros lleva? Pues tiene 6 añitos, 6 y pico, y en un par de semanas hará 300.000 si todo va bien. Que no son pocos. No son pocos. Y ahí está tan simpaticona. Bueno, yo creo, Gustavo, que la pregunta es ¿por qué GS, no? A mí de GS me gusta especialmente 3 puntos. El primero es el abanico de posibilidades que se abre con este tipo de motos. Y para mí, en los viajes, que me gusta que sucedan cosas, en vez de llevar todo muy, muy atado, pues cuanto mayor sea el abanico, más divertido es. Por otro lado, el equilibrio que hay entre la G y la S, entre el asfalto y el campo. Para mí esta moto es ideal para mí, es el punto ideal. Hay otras trail que son más asfálticas o que son más camperas, pues para mí esta tiene un equilibrio ideal. Y por otro lado, por último, la fiabilidad. Yo en estos 700.000 kilómetros con las BMWs, ni una sola vez ha tenido que ir la moto en grúa a casa, salvo algún accidente, alguna cosa, pero nunca por alguna avería. Fundamental, para mí eso es fundamental. Oye, es curioso, te escuchamos mejor cuando te pones la mano en tu oído derecho que no, o sea que manténla ahí. Pues tenemos mejor tu voz. Soluciones fáciles. Tu voz la tenemos mejor. ¿Qué países has visitado con GS? Porque tú eres un gran motoviajero. Bueno, no sé si gran o no, pero tengo ya un poco de experiencia, vaya. Pues he ido por todos los países de Europa, desde Islandia hasta Malta, todos los que caben dentro. He estado en Kenia, en Senegal, Mauritania. He ido hasta Mongolia, volviendo por Rusia, pero yendo por Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán. Bueno, pues todos los países que hay en medio. Bueno, todos con GS, todos estos con GS. Gustavo. Algo más de 60 y tantos. Sí, Mac, yo quería preguntarte, cuando te complicas, no porque tú quieras, que seguro que no lo haces, sino porque las condiciones del camino se ponen malas, ¿cuál es la recomendación tuya para todos los que llevan una GS? Es decir, se embarra porque ha llovido, hay un tramo de piedras que no estaba en principio previsto. ¿Qué recomiendas hacer? Este consejo me lo dieron a mí cuando era un imberbe casi. Yo no fumo, pero el consejo es parar y fumarse un cigarrito. Quiere decir que tener mucha paciencia, nada de ponerse nervioso, como salgo yo de aquí, ¿o no? Pues mucha calma, hacer lo mismo que si uno fuera a fumar, que es relajarse y bueno, ir viendo qué posibilidades hay. Siempre hay una solución, para todo hay una solución. Sí, efectivamente, yo creo que esa es la solución de las grandes expediciones, ¿no? Bueno, tenemos un problema, no vamos a causar otro problema por la precipitación. Vamos a atacar el problema con calma, ¿no? Eso es. Mac, ¿ya has pensado en qué GS será la siguiente? Pues, bueno, más o menos. Tenía en principio un proyecto que creo que no va a suceder, entonces ahí va a haber un cambio un poco más radical. Pero dado que esta ya va teniendo kilómetros, aunque sigue funcionando muy bien, lo más probable es que quede ya, porque se lo está mereciendo, para los kilómetros más honoríficos, vaya. Y entonces mi siguiente GS o mi siguiente Adventure probablemente sea la siguiente Adventure. ¿Y no piensas en ningún momento bajar un poco de cilindrada y optar por la 850? Pues sí, por ahí van los tiros de lo que decía antes. A veces para según qué berenjenales, seguramente un 8,5, vamos, seguramente no, sin ninguna duda, viene mejor. Pero bueno, lo que decía antes, luego en carretera también penaliza mucho y bueno, con las dos seguramente voy a ir muy, muy, muy bien. O sea que bueno, problema. Ya iremos viendo al final con, en fin, qué eliges. Tú eres un fijo de los BMW Motorrad Days.
¿Cómo los definirías, esa fiesta de los riders? Bueno, la verdad que sí, falté algún año al principio cuando vivía en Ibiza, entonces de las Riders de Baqueira fui un año solamente, a Granada también fui solamente otro, y luego ya a Formigal, a Formigal y Sabiñánigo he ido siempre. Y, y para mí lo que sucede es que este evento ya se ha convertido en una tradición. O sea, el segundo fin de semana de septiembre hay que ir a las Riders. Se va, es así, se va. Es ya una tradición motera para mí. Encontrarme con amigos que muchos solamente veo ese día, a otros veo más, pero bueno, es un fin de semana distinto y me encanta, es una tradición para mí. Bueno, seguro que en 2021 lo podremos hacer, esperemos que así sea. Y Claro que sí. esperemos también que te puedas ir al próximo viaje. ¿Ya lo has decidido? ¿Qué proyectos tienes No está la cosa viajeros? como para decidir, para decidir próximos viajes, ¿no? Hay un abanico grande también de posibilidades, pero a día de hoy, a faros por aquí cercanos y está. Bueno, Lo que vaya surgiendo. faros que los tendrás más que fotografiados, porque bueno, una de las cosas que tú haces magníficamente bien, tú no lo dirás, pero yo sí, son las fotografías. Fotografías además siempre con un mensaje y con una coletilla breve, con un pie de foto que resume perfectamente la intención que tiene esa fotografía. Los tendrás todos documentados, claro, fotográficamente, ¿no? Todos los faros que has visitado. Sí, bueno, muchas gracias por el piropo. Sí, es verdad que a mí con las fotografías, aparte de reflejar el punto en el que estoy, me gusta que quiera decir algo y que sea interpretable, que para uno signifique una cosa y para otros otra, y eso estará bien. Y sí, claro, los faros. De hecho, me di cuenta de que me gustaban los faros porque tenía muchas fotos de faros. O sea, yo no era tan consciente de que me gustaran, pero cada vez que visitaba uno le hacía una foto, tal, 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 y cuando me di cuenta, dije, oh, es una colección tremenda. Y bueno, y en ello sigo, en ello sigo. ¿Tú eres de los riders que devora kilómetros o devora paisajes y lugares por descubrir? Bueno, pues como con casi todo en esta vida, el punto para mi gusto está en el equilibrio. A mí me gusta mucho hacer grandes tiradas de kilómetros, pero me gusta mucho también fijarme en el paisaje y ir buscando pequeños retos de cómo se llegará hasta allí, cómo se podrá llegar hasta lo que voy viendo según voy ruteando. Eso conlleva que siempre llego tarde a los sitios o que siempre me pierda. Pues bueno, es parte de la gracia. Y como gran viajero, ¿qué prefieres? ¿Los viajes en solitario, en pareja, en grupo? ¿Y cómo los compartes? ¿Inmediatamente por las redes? ¿Esperas que se posen? Bueno, depende de qué viaje, depende del tipo de viaje, pues puede ser mejor en solitario o no. Yo generalmente sí lo hago en solitario, a veces con Marta, con mi pareja, pero viajes que son un poco peligrosos, pues no, prefiero, bueno, peligrosos, ¿no? Incómodos, más que peligrosos, incómodos. Pues eso prefiero hacerlos yo solo y tragarme yo la incomodidad. Eh, para viajar en grupo grande, la verdad es que pues no me gusta, no me suele gustar. Y con algún amigo, grupos pequeños de dos, tres, sí, pero no con cualquiera. Tiene que ser con alguien con el que tenga mucho feeling, mucho feeling. Porque si no, pues al final los viajes adquiere mucho más protagonismo el con quién estás y cómo solucionar los problemas con él, pues problemas que surgen siempre, vaya, sean graves o no, pero siempre que hay que tomar una decisión, la primera no, pero a la quinta seguro que sí. Y a mí me gusta más grupitos pequeños. Y luego compartirlos, pues sí, generalmente prefiero hacerlo un poquito más en diferido. Aquello de llegar al hotel y ponerme enseguida a escribir, no. Compartir las fotos a lo mejor sí, aunque si es un viaje un poco largo también prefiero esperar algún día y no contarlo tan en directo. A nadie le importa exactamente dónde estoy ese día y voy evitando pequeños inconvenientes. ¿Y por carretera o off-road? ¿O mixto? Sí, las dos cosas, claro. A mí el campo me gusta muchísimo, sí. Es verdad que
O sea, yo por el campo voy al tranquilito, tranquilito. Se trata de viajar en el campo más que ir haciendo saltos o derrapadas o demás, que no, si uno va muy cargado, pues no es la mejor idea. Y aparte que no sé hacerlo, o sea que despacito por campo y despacito por carretera también. Despacio, sí. Despacio y seguro. Sí. Ahora que dices lo de cargado, ¿qué prefieres? ¿Llevar mucho equipaje, poco equipaje, nada de equipaje? Bueno, yo prefiero llevar poco, pero al final siempre llevo mucho. Pero esto es tremendo. Pero ya seguro que conocéis el dicho aquel de hay que llevar la mitad de cosas y el doble de dinero. Y así está todo solucionado y es todo más cómodo. Muy bien, Mac, pues... Pero sí, en un viaje al final te sobra casi todo y lo que te va a hacer falta es lo que no llevas, lo que al final dejaste allí en la habitación. Bueno. Pues Mac, estas motos tienen tanta capacidad de carga que, bueno, ya que voy, pues lo lleno. Exacto, es una buena fórmula. Mac, pues oye, muchas gracias por estar en BMW Motorrad Conectados 2020, que sigas haciendo muchos kilómetros con tu GS, que los disfrutes y que nos los vayas mostrando todo lo que vas haciendo, los viajes en las redes. Gracias, Mac. Gracias, Mac. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por organizar este evento tan divertido. Gracias, Fernando. Adiós. Luego. Adiós, abrazos. Bueno, Gustavo, ¿qué te ha parecido? Una delicia escuchar a un personaje como él, un usuario de GS, en fin, un usuario, hombre, no tipo, porque desde luego él hace muchísimos kilómetros, pero bueno, que utiliza la GS para lo que ha sido concebida. María, casi podemos decir que es tipo porque el propietario del GS es alguien que le gusta mucho viajar y le gusta mucho viajar en moto, naturalmente, y descubrir pues, cualquiera de los rincones del mundo, como ha habido tantos grandes viajeros, ¿no?, que han utilizado las GS. Por ejemplo, además muchos de ellos famosos. Pues sí, algunos famosos. Yo creo que el que popularizó básicamente los documentales en televisión en todo el mundo, los viajes en motocicleta, fueron Charlie Burman y Ivan McGregor, ¿no?, famoso actor. Estos hicieron una vuelta al mundo que no está considerada como tal, cosa curiosa, ¿no?, porque ellos no atravesaron el Ecuador 2 veces, que es lo mínimo que hay que hacer para homologar una vuelta al mundo, pero evidentemente dieron una vuelta al mundo magnífica y rodando un documental absolutamente excepcional que sigue siendo referencia para todos los viajeros, ¿no? Pero hay muchos más personajes famosos, ¿no? 32.000 kilómetros con las... Bueno, primero, como decías tú, con las... GS 1150, las primeras, y luego con las 1200. Y después con las 1200 hicieron la travesía de África de sur a norte completa. Exacto. Otro ilustre personaje que también hizo una vuelta al mundo con una BMW fue Ted Simon. Su segunda vuelta al mundo la hizo con una GS 850 subida 1000 por un amigo. Y la verdad es que fue su libro, que es Tras las huellas de Júpiter, es muy interesante también. Pero hay muchos personajes famosos, con ¿no? 70 años que tenía. Con 72 Tuve años. la fortuna de entrevistarle hace ya algunos años y me contó aquella aventura, me pareció un personaje entrañable. Hay muchos personajes, ¿no? Dentro de España pues tenemos a Elsie Rider, entre las mujeres, tenemos a Charlie, por tenemos supuesto. Embajadores BMW Motorrad. Todos ellos España. son grandes viajeros, sí. Todos ellos son grandes viajeros. Una de las cosas que nos ha dejado claras Fernando Bautista, McBauman, ha sido el de la fiabilidad, una de las grandes virtudes que tiene los modelos GS, por el cual son tan apreciados y la moto o el modelo más vendido de BMW Motorrad. Cuéntanos esa fiabilidad. Sí, efectivamente. Tú que has probado tantas y has llevado prácticamente, yo creo que todas las BMW las has llevado tú. Sí, bueno, desde los años 80 prácticamente todos los modelos los he conducido en algún momento, ¿no? La fiabilidad de los BMW en general es alta y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero concretamente de los modelos GS y más concretamente de los modelos Boxer, Boxer es por aquello de boxeador, no sé si mucha gente lo sabía, que era que los pistones funcionan de esta manera, como un boxeador dando puñetazos. Pues estos modelos, mira, un ejemplo muy claro lo tenemos en la Vuelta al Mundo BMW Riders que hicimos en el año 1996, 4 motocicletas BMW R1200 GS Adventure, aire, refrigeradas por aire, quiero decir. Se relevaron 120 pilotos sobre aquellas 4 motocicletas y sucedía una cosa, ¿no? Cuando llegaba un grupo de amigos a Lima, 4 amigos, y tenían 4 motos nuevas allí para hacer lo que quisieran, ellos 4 motos nuevas que no eran suyas. Que no eran suyas, que eso también cuenta, porque siempre corre más el vehículo que no es tuyo, no sé qué pasa, pero eso es así. Lo cuidas más, seguro. Sí, entonces estos elegían siempre el camino más difícil, ¿no? Siempre lo más complicado, lo más duro, lo más difícil, de tal manera que hacían muchísimo off-road, castigando muchísimo las mecánicas, ¿no?
Cuando ya llevaban 10 o 12 días, ya empezaban a cansarse, bueno, pues ya casi elegían más carretera y dejaban las motos en el siguiente punto de relevo donde se les hacía una revisión y llegaba otro equipo. Llegaba otro equipo con las mismas ganas o más que los anteriores, otra vez las motos que eran las mismas, otra paliza de este calibre, ¿no? ¿Y qué pasó después de dar toda una vuelta al mundo? Una vuelta al mundo por los 5 continentes, pasamos incluso por Australia, que se rodeó por completo. Pues desmontamos al azar una de las 4 motocicletas y aquello tenía piezas en el motor, pistones, bielas, piñonaje de la caja de cambios, en fin, los elementos principales del motor estaban tan nuevos que se podían meter en una bolsa de plástico, precintarlos como nuevos y venderlos como nuevos porque estaban dentro de las tolerancias de esa pieza para el vehículo nuevo. O sea, esto quiere decir que era un vehículo absolutamente fiable, ¿no? Mucho después hemos tenido la América al cuadrado o Vuelta a América, ida y vuelta, con 1200 GS Adventure, pero ya de aire, aceite, agua, y con estas motos no fundimos absolutamente nada, de nada, de nada. Ahí se relevaron 40 personas en cada moto y no hubo ningún problema de ningún tipo. Pinchazos, es que, bueno, si vas por el campo y no pinchas, es como si no fueras, ¿no? Sí. Esto habla mucho de la fiabilidad de las motos GS, y las F850 les sucede lo mismo, y las G310, que es una moto maravillosa y que me encanta para todos los niveles, pues es igual, es una moto muy, muy fiable. Gustavo, muchas gracias por documentarnos sobre estos 40 años de vida de los modelos GS de BMW Motorrad. Sigue con nosotros porque hay mucho más. Continuamos. Muchas gracias. Saludos a todos. A ti, Gustavo.